trabajar en esta computadora, listo. Bueno, entonces tenemos el poliedro, este que yo tengo acá. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que yo aquí puedo visualizar las vistas. Yo no sé por qué me cambié el color del fondo, pero bueno. Yo las puedo visualizar en los panes, ¿cierto? Pero entonces, para crear un dibujo acá, yo tengo que utilizar un comando que se llama, se van aquí arriba a drafting, a una de las ventanas a una de las paletas, acá dice drafting, ¿sí? Y aquí hay comandos que me permiten dibujar como en planos. Entonces acá hay, digamos, un nuevo layout, ¿sí? Acá hay todas las cotas, todas las opciones de cotas están acá. Para arquitectura, si yo necesito varios tipos de achurado, entonces aquí están los achurados. Si necesito escribir textos, y acá hay una opción que dice hacer dibujo 2D, make 2D drawing. Acá hay tipos de línea. Entonces, voy a explicarles antes una cosita que debo tener en cuenta para hacer el dibujo. Entonces, el comando hacer dibujo 2D funciona cuando yo tengo una figura. Entonces, en este caso, esta figura que yo tengo acá, ¿sí? Esta figura, es que lo tengo en vista de dibujo. Bueno, esto, por ejemplo, si ustedes ven donde está el símbolo, acá dice paralelo. Acá hay una flechita que dice los tipos de visualización, ¿no? Por ejemplo, yo lo tenía en dibujo técnico, creo que era técnico, por eso lo veía así y por eso puedo ver, digamos, las líneas que están atrás ocultas. Entonces tengo una visualización de dibujo técnico, una visualización, por ejemplo, de dibujo a lápiz, una visualización, por ejemplo, artística, ¿sí? Entonces, tengo varios tipos de visualizaciones que me da el computador. Acá hay una de Ray Trace, que es muy parecido a como yo veo. Eso lo hace, ahí sí necesitamos tarjeta de video buena y buena memoria. Porque esta previsualización es casi una previsualización tipo render, que tiene una iluminación básica y que le dan unas sombras acá. Entonces, esta previsualización sí requiere como, ya que tengamos un buen equipo. Yo ese portátil que tengo es un portátil i7, pero lo tengo hace 10 años. Ese era un i7 de hace 10 años, pero todavía me corre bien eso, ¿sí? No he vuelto a cambiar nada de eso. Pero en la casa, pues sí tengo, pues mi equipo de trabajo en el, pues casa o oficina es una buena torre para ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué voy a ver? Trazado de rayos es como un render, exacto, sí. Exacto, el ray tracing es como como si yo tuviera aquí unas luces y entonces él hace unos cálculos de la iluminación y esa iluminación cuántas sombras me genera, exacto, a través de un proceso de cálculo que tiene. Por eso es que, digamos, aquí si lo muevo, vuelve y calcula, ahí como que vuelve y calcula cómo está la iluminación en ese punto. Eso también depende del motor de render que yo tenga, ¿no? Entonces aquí estamos en Shaded. Yo aquí tengo una visualización que es como la clásica del programa. Aquí yo, ¿por qué hice paralelo? Bueno, entonces vamos a ver unas cositas antes. Yo cuando estoy aquí dibujando, entonces esta es una perspectiva que yo puedo acomodar. En este caso, si ustedes se dan cuenta, las líneas están paralelas porque yo tengo previsualización tipo dibujo técnico, que es que todas las proyecciones sean paralelas. Entonces, aquí donde dice vista, set view, hay los tipos de vista que tengo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, superior, la lateral, derecha, frontal, perspectiva con 2 puntos, isométrica, ¿sí? La isométrica clásica de geometría descriptiva, ¿cuál es? La isométrica con vista desde el sur-oeste, ¿cierto? O sea, como desde arriba, mirando hacia abajo, hacia el sur y hacia el este. Entonces, si la coloco isométrica suroeste, ¿sí? La figura de una vez se coloca en isométrica suroeste, en esta vista, ¿no? En esta vista, la que tengo aquí seleccionada. Si yo le digo vista, por ejemplo, perspectiva, ¿sí? Ya deforma si ustedes se dan cuenta, ya estas previsualización que yo tengo no son de líneas paralelas. O sea, buscan un punto de fuga, esas buscan un punto de fuga para la perspectiva. O sea, eso es una perspectiva. Pero la isométrica, aquí en vista, set view, la isométrica pues puede ser desde el noroeste, noreste,
sureste, suroeste. La clásica es desde el sureste. ¿Sí? Entonces ahí ya veo el dibujo en proyección paralela, ¿sí? O lo que llaman ortogonal. Entonces yo aquí tengo dos tipos de visualizaciones, que es la perspectiva y la ortogonal. La ortogonal es la de dibujo técnico. Entonces en este caso ya esta vista la ubiqué en una posición isométrica desde el sureste. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que cuando yo voy a hacer el dibujo 2D, lo que hace el programa es que coge este modelo 3D como está y la visualización que me hace es la que yo tenga en las vistas. En este caso, si yo tengo esta visualización isométrica, pues él va a dibujar una isométrica. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, yo puedo, por ejemplo, esto ayuda mucho, por ejemplo, en los renders. Ahorita les muestro, por ejemplo, uno de los últimos trabajos que yo hice, que lo hice la semana pasada. Por ejemplo, el de Factory, ¿sí? Este es el 12. Entonces, por ejemplo, yo utilizo mucho Rhino para ese tipo de cosas que no hacía antes. Yo utilizaba otros programas, pero pues Rhino ahora, yo tengo todo acá. Yo puedo hacer planos, yo puedo hacer renders. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo tengo unos dibujos 2D, ¿cierto? Que tengo aquí en CAD 2D. Y también tengo unos, bueno, ahí dice que es la única ventana activa. Voy a pasarlo aquí a CAD 3D, ¿cierto? Entonces, esas son las proyecciones en 2D, pero si yo veo la perspectiva, aquí está 3D y aquí están el mobiliario, ¿sí? Aquí están los maniquís. Bueno, eso, este no es mi equipo de trabajo precisamente por eso. Entonces, bueno, entonces yo tengo aquí una visualización, ¿cierto? Que dice cámara 03. Si yo le doy clic a la flechita y Set View, entonces, por ejemplo, aquí dice perspectiva isométrica y además de agregué cámara 1, cámara 2, cámara 3, ¿cierto? Entonces, la cámara 1, por ejemplo, ¿qué está viendo? Está viendo el nombre de los muros y los techos, fachada, los vidrios, toca todo por aparte porque, pues, entonces, en este caso estoy viendo la cámara 1, o yo quiero ir a ver qué está viendo la cámara 2, entonces voy a ver Set View, cámara 2. Esa es una vista que necesitaba para hacer la visualización del local desde arriba, ¿sí? Entonces, esas visualizaciones yo las puedo guardar. Entonces, si yo, por ejemplo, voy aquí a paralelo y pues para no ir siempre a Set View, isométrica, noreste, entonces le puedo decir, bueno, vamos a guardar esta vista. Entonces le voy a decir vista, Set View, y donde dice nombres de vistas o name views. Acá aparece este menú, ¿sí? Entonces aparece este menú y aquí aparece vistas, no tengo ninguna guardada por ahora. Aquí aparece una opción que dice guardar. Entonces, cuando yo le dé guardar, él va a decir, bueno, ¿cuál quiere guardar? Entonces, en este caso, la que está paralela, ¿cómo la quiere llamar? Bueno, vamos a colocarle cámara 01, por ejemplo. Cámara 01. Listo, le doy OK. Entonces, ahí ya queda guardada cámara 01. Entonces, por ejemplo, si yo así el nombre sea cámara 01, ¿sí? Yo la muevo, sigue siendo cámara 01, pero listo, bueno, quiero ya como sacar un render con la visualización que tenía que me pareció buena, entonces cámara 01, le digo acá esta opción, ya debe estar guardada ahí. Entonces, por ejemplo, bueno, yo cambié aquí bueno, digamos que yo cambié a perspectiva, ya tengo perspectiva, ¿sí? Y yo, bueno, va a ser el render de la cámara 01, entonces le dan clic acá, donde dice Set View, y aquí aparece ya cámara 01, entonces él les ubica la cámara donde estaba la posición. Es importante, digamos, conocer aquí en Rhino lo que está viendo la cámara 01. Entonces, por ejemplo, yo selecciono este visor y primero
aquí dice propiedades, ¿sí? Entonces voy a propiedades, al menú propiedades, y dice viewport, título, cámara 01. El ancho 491 por 274. Proyección es una proyección paralela, ¿sí? Si de pronto si yo quiero cambiar la proyección a perspectiva o a 2 puntos o con 2 puntos de fuga, ¿cierto? Pues aquí lo podría hacer. En este caso, pues no lo voy a mover. Y aquí esto es importante, me sale cámara, ¿sí? Cámara, y aparece una opción que dice el lente y como la posición, ¿cierto? Entonces voy a darle, voy a darle el... Bueno, la isométrica es una cámara que utiliza un lente de 50 milímetros, ¿sí? La posición de donde está ubicado, entonces, por ejemplo, si yo estoy alejando o estoy acercando, ¿sí? Entonces, ahí eso sí cambia. Por ejemplo, ¿qué está ubicando ahí? La posición X en Y y Z de la cámara. Entonces, yo lo veo aquí F6. ¿Sí? F6 es como el atajo de teclado, pero yo lo puedo encontrar acá en vistas, donde dice... es que, bueno, me aprendo el atajo, pero donde dice cámara, ¿sí? Set cámara, y aquí dice, bueno, hay varios tipos de posición de cámara, entonces aquí dice mostrar cámara, F6. Entonces, yo tengo seleccionada esta vista y le doy F6 y él me muestra la posición de la cámara en los otros visores, en superior, en frontal y en lateral, ¿sí? ¿Dónde está ubicada la cámara en ese momento? ¿Sí? Entonces, dice aquí, si selecciono este, dice lente 50, rotación 0, posición en X, Y, Z de la cámara, ¿sí? Eso es lo que varía. ¿Listo? Entonces eso es lo que varía como la posición. Entonces, en este caso, como necesitamos un dibujo en isométrica, bueno, este nos sirve. Les voy a adicionar esto diferente. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer otra vista. Entonces voy a hacer que esta cámara no sea paralela porque el lente para una cámara paralela siempre es de 50 milímetros. ¿Sí? Entonces voy a hacer una para perspectiva. Y si ve que ahí se activa el lente cambia. Aquí ahora sí se me activa la opción del lente. Entonces, ¿qué pasa con el lente? Entonces, en este caso, él está utilizando un lente de 50. Si yo utilizo un lente de 35 milímetros, ¿sí? Él lo que hace es ampliar como el ángulo de visión, ¿sí? Si utilizo un lente de 21, ¿sí? Si utilizo un lente de 8 milímetros, ¿sí? Entonces, mire que está ampliando el ángulo de visión. Entonces, este punto de acá, este que yo estoy seleccionando, esta es la cámara, ¿sí? Entonces, yo puedo, por ejemplo, acercar la cámara, ahí se está moviendo. Yo puedo, por ejemplo, este punto que estoy seleccionando acá, ¿sí? Entonces yo estoy seleccionando la cámara y esa es como la posición. Entonces, como tiene una especie de ojo de pez, entonces, bueno, voy a ubicarlo como acá, ¿sí? Entonces, por eso se ve como deformada la figura. Tiene un lente de ojo de pez, entonces, claro, al estar tan cerca al lente, él deforma la figura, ¿sí? Entonces, esos son como lentes para arquitectura, de pronto, para este tipo de edificios. Entonces, como el visor que yo tengo seleccionado, ¿sí? Es el que me sale aquí con propiedades. Si yo me voy, por ejemplo, a top, las propiedades cambian. Aquí dice tipo top, proyección paralela. Este es tipo cámara 1, porque yo le puse a ese visor cámara 1, pero por ejemplo, bueno, yo quiero guardar, me gusta este ojo de pez, entonces yo quiero guardar este lente. Entonces voy otra vez, vistas, set view, voy a buscar otra vez el menú, le digo guardar y esa cámara va a ser entonces cámara ojo de pez, no sé, sí, ojo de pez. Y, ok, entonces me guarda cámara 01. Entonces, si yo le doy clic a esta, va y busca la cámara 01. Si yo le doy doble clic a esta, por ejemplo, va y busca esta. ¿Listo? Y cambia las configuraciones que yo tenía guardados para cada visor. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como yo creo, por ejemplo, estas distintas posiciones de la cámara. ¿Sí? Que yo necesito una cámara que me muestre el frente local. Que yo necesito una cámara que me muestre el interior del local. ¿Listo? Entonces, ahí yo habilito las cámaras para eso. Entonces, en este caso, bueno, yo tengo guardada una cámara 01. Entonces voy a seleccionar esa que es la isométrica. ¿Sí? O podría, por ejemplo, colocarle a esta no cámara 01 porque la verdad
me parece confuso, entonces le digo, esa es mi isométrica, ¿sí? Sureste, enter, listo. Entonces esa ya quedó como isométrica sureste. Esta quedó como cámara ojo de pez, esa quedó como isométrica desde el sureste. Eso es lo primero. Entonces yo tengo que posicionar mi vista en perspectiva en la isométrica que yo quiero, en la posición que yo quiero. Si ya no quiero ver más la cámara acá, entonces vuelven y seleccionan esta vista, F6, y ahí ocultan, ¿sí? Con F6 ocultan o aparece la cámara para que la puedan mover ustedes por... Igual yo la puedo mover desde este visor. Bueno, entonces eso es lo primero. Yo tengo que configurar en esta vista la proyección que yo quiero volver 2D. Listo. Ahora sí voy a Drafting. En Drafting hay un icono que dice Hacer dibujo 2D. Le doy clic y dice seleccione objetos que quiere dibujar. Si ahí en el menú de comandos sale Select Objects to Draw. Entonces, como quiero dibujar todo esto, entonces lo voy a seleccionar con un marquito. Listo. Ahí dice Select Objects to Draw. O sea, si ya va a ser otra selección, hágala. O si no, pues presione Enter para pasar al siguiente paso. Entonces ya no más, voy a hacerle Enter. Dice isométrica, entonces voy a ver de qué va a ser el dibujo. Entonces aquí dice de la vista isométrica. Y están las otras, está el top, front y right. Y aquí dice, ¿qué proyección quiere hacer? Volver 2D. Entonces aquí dice, de la vista actual, o quiere hacer una del plano de construcción, sobre el plano de construcción, o quiere hacer una, por ejemplo, del tercer ángulo, que esa sería la proyección ASA, la americana, o del primer ángulo, que sería la europea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí coloco tercer ángulo, mire que aparece aquí frontal, lateral derecha, superior. Si coloco primer ángulo, aparece al revés, aparece frontal, superior, lateral derecha, la vista europea. O del C-plane, que es como proyectar sobre el C-plane de trabajo, o quiero hacer un dibujo de lo que yo estoy viendo actualmente, o sea, como lo estoy viendo, lo quiero dibujar. Entonces, ahí tengo esas opciones. Dice, propiedades del objeto. Que me mantenga, o sea, que me agrupe todos los objetos, algo así. O, por ejemplo, si yo tengo cada uno de esos objetos, que me mantenga los objetos en cada capa. Entonces, vamos a ver un momentico antes de hacer esto, vamos a ver lo de capas. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues como yo tengo un ejercicio donde tengo varios poliedros, entonces yo tengo cada poliedro, digamos, por ejemplo, en este, yo tengo las curvas en una capa, ¿cierto? La superficie en otra, los planos en otra, la isométrica en otra. Es que este lo escalé. Bueno, entonces yo tengo capas ahí para cada uno. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que cuando él haga el dibujo mantenga unas líneas en una capa y otras líneas en otra capa, entonces le doy la opción de que mantenga las capas. Pero él, ¿qué va a hacer? Él me va a crear una capa nueva que se llama dibujo 2D. O sea, aparte de las que ya tengo acá, ¿sí? Ah, bueno, yo la tengo aquí creada, pero pero es que si la borro se me borra lo que tengo en el dibujo. Bueno, vamos a crear otra capa. Si yo no tuviera capa de dibujo, aquí me crearía esto. Si yo tengo las capas que estoy creando, entonces solo tendría esas. Y cuando le dé la de dibujo, él le coloca por defecto un nombre que se llama Make 2D. Pero yo le puedo cambiar ese nombre. ¿Listo? Entonces, cuando me pregunta, voy a hacerlo otra vez. Yo también lo puedo hacer, seleccionar, dibujo. Él ya no me pregunta porque ya tengo seleccionado. Entonces, aquí me va a decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Una de la vista. Entonces, como yo quiero generar vistas e isométrica, entonces voy a seleccionar esta del tercer ángulo, ¿sí? Donde dice propiedades del objeto, pues no lo voy a cambiar nada porque no quiero que me mande a capas separadas. Y aquí donde dice estas opciones de aristas tangentes, líneas ocultas, que me haga una silueta del borde, que me agrupe los objetos, bueno. Yo que voy a seleccionar, por ejemplo, voy a solamente hacer ese curvas tangentes o aristas tangentes, es cuando yo tengo una curva y quiero mostrar que hay un cambio de curvatura. Sí, en este caso son puras líneas rectas, entonces no. Solo la de ocultas. Y aquí dice nombre de la capa.
Entonces, como ya tengo una que se llama Make 2D, entonces le voy a colocar, se va a llamar capa poliedro. Dibujo poliedro. Dibujo 2D poliedro. 2D poliedro. ¿Sí? Le voy a colocar a esa capa ese nombre. Y ya no voy a hacer más. ¿Listo? ¿Qué vista voy a seleccionar acá? Bueno, como yo voy a hacer los dibujos, ¿cierto? De esta, como están acá, como los tengo acá visualizados, pues yo puedo dejar que la vista sea de la isométrica, top, from. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo lo hago desde el top. Y listo, le doy OK. Bueno, entonces, ¿qué hace el dibujo? El programa. Él ahí calcula, hace los dibujos. Y bueno, entonces, ¿dónde me va a poner los dibujos? Él siempre los va a colocar siempre en la vista superior. ¿Sí? Siempre. O sea, el dibujo me lo va a colocar ahí. Lo mantiene seleccionado por si yo lo quiero mover. Pero a ti que les doy, hay un botón que dice seleccionar la última cosa que hice por si se deselecciona. Porque es que aquí, ¿qué error podría haber? Pues que seleccione cosas de atrás, pero igual como está en otra capa no hay problema. Entonces, él en el top dibujó vista superior, frontal, lateral y la isométrica. Bueno, aquí ustedes van a ver que hay un error con el dibujo de la isométrica y no sé por qué está pasando en eso, me toca siempre hacer la isométrica aparte, pero ya miramos. Entonces, esto que acabé de hacer, él me lo puso acá en una capa que se llama, si la ven acá, dibujo 2D poliedro. Tiene dos capas internas, una que se llama visible y otra que se llama ocultas, ¿sí? Les voy a correr este dibujito para acá y lo voy a poner así como en pantalla completa. Entonces, él dibujó la superior, la frontal, la lateral, en una capa que se llama líneas visibles, están las visibles, ¿listo? Y en otra capa que se llama ocultas, están las ocultas, bueno. Pero si ustedes se dan cuenta, esta que dibujó aquí, ¿sí? Y no sé por qué no lo está haciendo últimamente en mi programa, tocaría que ustedes revisaran ahorita cuando lo hagan el suyo. Esta que me está haciendo acá no es la isométrica que yo tengo exactamente acá, sino es la misma posición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, no, esta isométrica no es la que yo quiero posicionar así, la voy a borrar y voy a hacer nuevamente el dibujo. Bueno, voy a darle para que no se me mueva, porque si se me mueve, pues obviamente isométrica, listo. Voy a seleccionar otra vez dibujo, 2D. Selecciono el dibujo otra vez, Enter. Abre el menú. Y aquí entonces no le voy a decir que me haga las vistas, sino que solamente me haga el dibujo de la vista que en este momento tengo seleccionada o activa, que es la isométrica. Vista, y le digo el nombre de las capas, el mismo, o sea, que lo ubique en las mismas capas. Él va y lo ubica en la misma, y le digo OK. Entonces él vuelve y hace el cálculo, hace el dibujo, y ese sí es la isométrica, ¿sí? Cuando él saca esa isométrica, la saca con una, cuando hago las tres vistas, no sé si es una configuración que yo le moví, pero me está moviendo la isométrica, me la está desplazando. Bueno, entonces aquí me dibujó la isométrica. ¿Sí ven? Aquí ya quedó dibujada, entonces está dibujada la isométrica y las vistas. La isométrica tal como está esta. Pero, si ustedes han escuchado, la isométrica tiene un coeficiente que se llama coeficiente de reducción. ¿Sí lo han escuchado? Que la isométrica tiene un coeficiente de reducción cuando proyectamos sobre el plano de 0.82. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto medía este poliedro original? Si yo voy aquí a Box Edit, veo que mide 6 por 6 por 6, ¿cierto? Ahora voy a ir a medir este poliedro. Entonces, si yo, por ejemplo, midiera qué distancia hay, digamos, en esta altura, por ejemplo. Voy a utilizar este de altura, vertical. De aquí a acá. 49, ¿sí? Entonces él aplica una reducción al hacer el dibujo de 0.82, que es la reducción que tiene la proyección isométrica. Cuando nosotros proyectamos en el dibujo paralelo, ¿cierto? Al plano, hacemos esa proyección isométrica, los tres ángulos de 120 grados nos hacen esa corrección o hacen esa reducción. Entonces aquí hay que tener cuidado que la medida que me está botando el dibujo no es la real.
por la reducción, ¿sí? Por la reducción del coeficiente de reducción que tiene la isométrica. Entonces, ¿qué hago yo a veces para corregir eso? Pues entonces hago ¿qué? Una línea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo hago una línea de 60, ¿cierto? 60, que esté alineada obviamente aquí con los 30 del... Entonces, esta línea tiene 60. Por ejemplo, si yo hago una línea aquí de 60, miren, 60. ¿Sí ve que está más alto? O sea, debería ser más grande ese dibujo, porque si yo voy a tomar las medidas con la escuadra, pues la reducción me cambia las medidas. Entonces, ese coeficiente de reducción lo está aplicando ahí. Entonces, lo que yo hago a veces es, pues, utilizar una línea con esa medida de 6, ¿cierto? Por ejemplo, es esa línea ahí, que mide 6, y digamos, escalo el dibujo. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a escalar acá, escala, yo escribo escala. Me dice, selecciona los objetos que yo quiero escalar. Entonces voy a escalar estos. Listo, enter. Me dice, punto como de partida de la escala. Entonces le voy a decir, desde aquí. ¿Sí? Y me dice un segundo punto de referencia o el factor de escala. Yo, por ejemplo, podría escribir factor de escala 0.82 y moverlo. O tomar una referencia aquí, como estoy haciendo, en el punto final, ¿cierto? Ahí, desde ahí voy a empezar la escala, enter, y lo voy a escalar hasta acá. ¿Sí? Entonces ahí ya me quedó de 6. ¿Listo? Si yo voy y reviso la medida de 60. ¿Listo? Entonces, por si queremos, pues, presión. En las líneas, en esto sí no pasa nada. Aquí sí tiene, esto sí debe tener 60, ¿sí ven? Esta sí, 60. Y esta aquí, 60. ¿Sí? El factor de reducción, él lo aplica en la isométrica si ustedes han escuchado eso, ¿sí? El factor de reducción de la isométrica. Al proyectar uno isométrico. El coeficiente de reducción de las dimensiones es, a ver si aquí está el coeficiente, creo que es 0.82. ¿Sí? No sale acá. No sale el valor. Sí, creo que es 0.82, es esa reducción que él hace, entonces por eso nos queda el dibujo más pequeño. No sé si hay alguna corrección para el dibujo, porque la verdad yo siempre lo hago así, pero no sé si hay una manera de no corregir, porque eso obviamente no es que esté mal, o sea, porque igual la isométrica tiene factores de reducción, pero de pronto para que no me toque hacer ese paso de más. Entonces aquí ya me quedaron la vista isométrica y las vistas. Bueno, esto está en una capa que se llama dibujo 2D, visibles e invisibles. Entonces, yo podría desde aquí generar el PDF. O sea, esto dejarlo en una capa y yo a veces yo trabajo todo aquí, a veces en el mismo, pero uno podría, por ejemplo, crear acá, si ustedes ven acá dice isométrica, top, from, right, podría crear una nueva, un layout nuevo y ahí podría dibujar. Pero por ahora vamos a hacerlo en la misma, igual ahorita. Entonces aquí en el top tengo el dibujo. Tener en cuenta que si yo quisiera hacer un plano, pues entonces aquí voy a hacer una hojita, esa va a ser como mi hoja. Las medidas de esa hoja, en este caso, yo por ejemplo podría colocar 330, que es el ancho de por 215, que es el ancho de una hoja oficio. Y seleccionar todo esto y colocarlo ahí. ¿Sí? Esa va a ser como mi hoja de dibujo. ¿Listo? Por ahora. Entonces aquí va a estar la isométrica y aquí van a estar las vistas. Que quieren hacer una línea, bueno, entonces él por defecto tiene unas líneas que yo le digo acá que sean o de cierto tipo, o yo puedo buscar que la capa sea de cierto tipo. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Si ustedes miran esto y vamos a mirar a capas, vamos a mirar dibujo 2D, entonces dice visible, ¿sí? Aquí aparece, bueno,
el tipo de visibilidad, si quiero bloquear la capa, el color de esa capa, y aquí aparece una opción que dice tipo de línea, ¿sí? Entonces, donde dice tipo de línea, mire que aparece continua. Y en la que dice oculta, el tipo de línea es oculto. Entonces, yo puedo asignarle a cada capa un tipo de línea. O podría también, cuando yo haga un dibujo, por ejemplo, yo voy a hacer aquí una línea, ¿sí? Entonces, si yo hago esa línea en una capa que se llama superficies, pues obviamente va a ser continua. Si yo me paso a la capa oculta y dibujo cualquier línea, todo lo que yo dibuje en esa capa va a ser oculto. O sea, va a tener ese tipo de línea. Entonces, generalmente en estos programas uno utiliza a la capa, le asigna un tipo de línea, porque es muy cansón de pronto, por ejemplo, estar trabajando en la capa superficie, digamos, y voy a hacer una línea, ¿sí? Pero me cambio de capa. Entonces, bueno, voy a hacer esa línea en superficies y yo podría decirle, bueno, ¿cómo quiero que sea esta línea? Quiero que sea oculta. Entonces voy a ir a Drafting, voy a ir a tipos de línea y le digo que quiero que sea oculta. Ok. Entonces esa línea se vuelve oculta, pero entonces me tocaría hacerlo siempre para las líneas que quiero ocultar. Entonces es más práctico crear una capa para las líneas ocultas, decirle que esa capa sea con líneas ocultas y ya. Entonces todo lo que yo vincule ahí, por ejemplo, si yo desde el principio la hago visible, ¿cierto? Pero la quiero mandar a la capa oculta, entonces voy a oculta, le digo clic derecho, cambiar a capa y la vuelve así, atrás. ¿Listo? Por defecto, la capa tiene un color, ¿sí? Aquí en este caso para ocultas es gris, ¿sí? Y la impresión dice print, cuando yo imprima, esa capa la va a imprimir gris. Entonces aquí yo puedo configurar la impresión y puedo configurar el color de la capa, que es diferente. En este caso, si yo quiero cambiar el color a la capa, que esas capas ocultas sean, por ejemplo, digamos amarillas, gold, ¿sí? Entonces aquí esta capa se volvió amarilla, ¿sí? Y estas que están acá, ¿sí? Que son las que están aquí ocultas, ¿sí? No se vuelven amarillas porque tienen una definición para cada línea. Entonces, por definición, si yo voy aquí a drafting, ¿sí? Y donde reviso el tipo de línea, entonces tiene como un color para ese tipo de línea, ya por defecto, lo que lo deja negro. Pero cuando yo lo imprime gris. Todo lo que yo haga en esa capa va a quedar amarillo, en este caso. O si quiero cambiar el color para que se vea rojo. ¿Listo? Entonces va a quedar rojo. Listo. Entonces, esa sería la manera de crear los dibujos. Y luego yo los selecciono, le digo fila, exportar la selección. Aquí le digo que voy a crear un PDF. Yo generalmente creo archivos para Illustrator porque yo los puedo modificar en Illustrator. Por ejemplo, lo bacano de Illustrator, ¿qué sería? Entonces, si yo le digo que sea para Illustrator, voy a colocarlo aquí ¿dónde? En nuestras descargas. Descargas. Bueno, voy a colocar acá archivo de impresión. Impresión. Le digo guardar como archivo de Illustrator. Guardar. Él me va a preguntar la escala, entonces que si quiero mantener la escala a la que estoy trabajando, entonces estoy trabajando en milímetros y quiero hacer el archivo en milímetros, bueno. Y el color que voy a trabajar. Aquí en este caso no me importa mucho porque si es para corte, pues me da lo mismo. Si es para impresión, de pronto sí tendría que cambiarle a CMYK. Pero aquí va a pasar una cosa que quiero que también vean. Le doy OK. Mire que el dibujo está ubicado con respecto al centro a esta distancia. Bueno, voy a ir aquí al descargas, archivo de impresión. Voy a abrir ese archivo. Bueno, me sale un aviso de que pague, porque no he pagado este mes.
Ay, cerré el... Ah, no. Bueno, entonces mire que me aparece la ventana de trabajo. Voy a darle escalar. Entonces mire, ¿sí ve? Illustrator me trae el archivo. En este caso voy a darle quitar, ocultar mesas de trabajo. Entonces mire, Illustrator tiene un espacio de trabajo que es este, ¿sí? Este de acá. Entonces, de acuerdo con Rhino, está ubicado desde el centro, entonces más o menos tiene como un espacio para, si yo llego a tener este dibujo muy alejado del espacio de trabajo, si lo llego a tener como por acá, ¿sí? Muy seguramente cuando abra el archivo me va a salir por fuera del espacio de trabajo y no lo podría trabajar. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Entonces ahí sí sería mejor crear un layout para trabajar todo lo que son los dibujos, ¿sí? Entonces yo podría crear un layout aquí nuevo para que no me pase eso. Porque, ¿por qué me pasa eso? Porque como yo empiezo a tener muchas figuras acá, pues entonces yo lo que hago es como correr los dibujos a un lado y va a llegar un punto que ya no me cabe. Entonces, pero eso es cuando tengo muchos dibujos. En este caso no hay tanto problema, por eso no creo un layout nuevo. Pero aquí que revisamos un layout nuevo para este. Entonces, cuando lo abro en Illustrator, bueno, él me lo trae acá, al espacio de trabajo, me trae el dibujo y cuál es la ventaja de Illustrator en este caso con respecto al PDF, por ejemplo. Entonces yo abro, por ejemplo, las capas. Entonces aquí dice, ¿sí? me conservo las capas. Bueno, las que tenga seleccionadas. Me trajo la de superficies porque la tenía activa acá. Sí, es la capa activa y la trajo. Pero yo hubiera colocado mejor el chulito acá y hubiera ocultado la capa superficies, ¿sí? Porque no la necesito. Ay, mire, y ese dibujo lo hice en superficies. Toca tener cuidado con todo eso. Porque este dibujo pues lo debo hacer, por ejemplo, en una capa que se llame rótulo o algo así. Y traería la de rótulo, la de los dibujos visibles y la de los dibujos ocultos. Entonces, mira, aquí me trajo superficies, que es donde está el dibujo este. Me trajo ocultas, que es este, perdón, visibles y ocultas. Entonces, digamos, aquí le puedo colocar, le puedo cambiar el nombre, ocultas. Aquí le puedo poner visibles. Y este sería rótulo. ¿Listo? Entonces, ahí trabajo en Illustrator, fácil. Puedo cambiar colores acá, entonces si yo por ejemplo selecciono la capa ocultas, entonces le digo que la capa ocultas la quiero roja, entonces ahí cambia las capas, ¿sí? Que yo quiero que los tipos de línea queden un poco más gruesos, porque yo también eso lo configuro en el programa, yo lo puedo configurar todo, igual yo puedo exportar el PDF, yo generalmente este tipo de trabajos que hago, que le estaba mostrando acá, por ejemplo el último, los planos yo los exporto directamente desde el programa con las líneas. Sí, por ejemplo, entonces yo le puedo asignar un espesor a los muros, le puedo asignar un espesor a las, lo que es mampostería, le puedo asignar un espesor a las luces, sí, entonces a las cotas, sí, entonces yo puedo asignar esos espesores desde allá, no tengo que llevar eso al Illustrator. ¿Por qué utilizo Illustrator? Por ejemplo, como nosotros tenemos que hacer impresión de corte, para eso sí sería útil. Para ordenar algunas figuras, para colocarle textos, por ejemplo, si necesito algo, me parece más fácil acá. Entonces lo hago de esa manera. Espesores, por ejemplo, si yo selecciono esta de visibles, acá me dice que tiene un espesor de 1, entonces puedo cambiar espesores. ¿Sí? Puedo cambiar el espesor este a 2. ¿Sí? Entonces puedo cambiar eso. Mantengo la edición. Bueno, ese sería uno de los planos. Si lo sacan en Illustrator, pues simple, aquí pues configuran la hoja y lo exportan desde PDF. ¿Sí saben exportar un PDF o guardar un PDF de Illustrator? Por si acaso, ¿sí? Desde Illustrator exportar un PDF. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, el otro documento de PDF sería los planos que tienen de corte.
y armar el poliedro. Bueno, no sé, ¿preguntas? ¿O quedó bien? Quiero ver es como los poliedros que tienen ya hechos, a ver si los van subiendo. A ver, bueno, entonces para subir los trabajos. Este es el grupo del miércoles, ¿no? Bueno, entonces aquí es donde dice archivos, estudiantes, en sus carpetas, ¿eso? Tienen bueno, las preguntas que hicimos, el primer trabajo, entonces aquí vamos a crear, pues para que como que quede agrupado por carpeticas, lo voy a hacer aquí en la carpeta de María Paula, le vamos a dar nuevo, entonces este sería un ejercicio que se llama poliedro básico. Básico. Y ahí ponemos el archivo de Illustrator, perdón, el archivo de Rhino, los dos PDFs y una fotico con el modelo armado. ¿Listo? 4 cosas. Y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un poliedro regular, construir un poliedro regulares dentro del programa. ¿Listo? Entonces vamos a ver si hay dudas sobre esto, si no, pues miramos el siguiente ejercicio y ya lo completamos. Igual estoy completando el documento, entonces mientras ustedes de pronto trabajan ahí, voy a completar el documento. Bueno, no sé si hay preguntas de esto. Profe, ¿usted grabó la clase, la clase pasada? La clase pasada sí, yo la grabé. Voy a crear de una vez voy a parar aquí la grabación un momentico, si no voy a ponerle pausa. Bueno, entonces estamos con el concepto de capas. Entonces vamos a realizar estas 5 figuras, estas 5 poliedros dentro del mismo archivo. ¿Okay? Dentro del mismo archivo para que no genere 5 archivos independientes. Entonces voy a utilizar las capas para cada uno de esos elementos. Voy a generar 5 capas. Entonces en una pues va a estar el tetraedro, ¿cierto? En otra va a estar el hexaedro. En otra va a estar el octaedro. En otra el dodecaedro, que ya lo puse aquí. Y en otra el icosaedro. Entonces cada una capa para cada uno. Yo puedo ordenar las capas, ¿sí? Moverlas o desplazarlas con mover arriba o mover abajo. El orden natural es por el nombre. Entonces yo a veces las tengo aquí ordenaditas y a veces uno hace por error clic en nombre y ¡pum! Les ordeno todas las capas porque siempre las ordena por nombre. ¿Sí? Entonces a veces lo que utilizo es pues numerarlas. ¿Sí? De pronto si quiero numerar primero el tetraedro, pues para que cuando se ordenen por numeración, pues, o por nombre, pues me queden ordenaditas de esa manera. ¿Sí? Pero también las puedo ir ordenando. Ahí, bueno, entonces que la 2 sería el hexaedro, la 3 el octaedro, la 4 sería el dodecaedro y la 5, así como para que las ordenemos. Si yo le doy ordenar por nombre, pues me las ordena ahí por nombre. Bueno, yo estoy trabajando en esta capa, creo. Si no sé en qué capa estoy trabajando, pues simplemente paso los objetos de la capa esta, clic derecho, cambiar de capa. Bueno, los primeros 3 son sencillos. De pronto el dodecaedro existe, ahorita les voy a pasar un videito de, a ver, uno cuando trabajaba esto, por ejemplo, cuando no había computadores, uno tenía que hacer construcciones geométricas para hacer una figura de estas. ¿Sí? Ahora pues, con la ventaja de esos computadores, pues ya digamos el pentágono, yo no tengo que hacer una construcción geométrica para construir el pentágono, porque pues yo aquí tengo
aquí donde dice polígonos, ¿sí? Pues hay varios tipos de polígonos. Hay polígonos, varios tipos de polígonos de acuerdo al menú vertical, ¿sí? Ya les muestro. Esos varios tipos es, digamos, de acuerdo a la forma como lo voy a hacer. Yo voy a hacer el polígono con respecto al centro o circunscrito dentro de otra figura, ¿sí? Entonces, bueno, tengo varias opciones ahí para dibujar. Entonces, cuando yo selecciono el comando polígono, ¿sí? Dice, por defecto está el polígono, el inicial es con un centro y con un radio, ¿cierto? Entonces, si yo selecciono este polígono acá, entonces ese es el centro radio circunscrito a una figura, bueno, polígono con respecto a una cara, bueno, hay varias opciones. La primera opción dice centro, cuando ustedes le dan clic acá, dice centro en el comando, dice centro del polígono que va a inscribir. Número de lados, dice 5, modo inscrito o ahí circunscrito, hay esos dos. Sí, recuerden que yo le puedo hacer clic aquí al menú y cambiar eso. Aquí dice Edge, que sería lista. Entonces dice definir el número de aristas que va a tener, por ejemplo. Bueno, entonces no voy a trabajar nada de eso ahí. Lo voy a dejar así como está, en 5. Número de lados, perdón. Bueno, otra vez. Donde dice inicial, vertical. Bueno, esas son opciones para dibujar. Aquí dice número de caras o número de lados, size. Yo entro acá y dice 5 por defecto. Si yo le doy 8, enter, entonces, ¿dónde va a ser el centro del círculo? Si yo le doy 0, él lo hace en el punto 0, enter, y ahí me sale la esquina, ¿a dónde va a colocar la esquina? La esquina medida con respecto al centro, ¿sí? Entonces le puedo dar un valor a ese radio y darle clic. ¿Listo? Ya. Para dibujar un dodecaedro, entonces el dodecaedro es una figura, ya le estoy haciendo aquí el documento, sí, ya se los subo ahí a la plataforma, que tiene en este caso 12 polígonos, que su polígono base es un pentágono, ¿cierto? Entonces yo aquí en Rhino voy a trabajar un polígono de 5 lados, entonces voy aquí a número de lados, 5, enter. Centro del polígono, bueno, punto 0. Voy a iniciar en el punto 0 como para tener esa facilidad. Aquí les voy a dar unos valores, entonces ahorita les doy los valores de los dodecaedros, pues para que tengan en cuenta el tamaño del pentágono y pues qué tamaño va a tener al final su polígono, porque la idea del ejercicio es no tanto, pues obviamente es aprender a manejar programas, pero también tener ciertas restricciones que me hagan mirar cómo lo puedo hacer, ¿sí? Porque yo puedo modelar un dodecaedro acá, pero lo puedo dejar tamaño pequeñito, tamaño gigante, tamaño, ¿sí? Entonces hay que decirle un tamaño para poderlo imprimir de ese tamaño. Aunque pues, si yo lo tengo hecho de un tamaño y después le doy la escala completa al dibujo, pues puede ser una opción. Listo, entonces hago el pentágono y el dodecaedro es una figura, si ustedes ven aquí que está formada por pentágonos y por cada lado, pues cada uno de los lados hay pentágonos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Tengo que, por ejemplo, si yo copiara este pentágono acá, copiar, copy, me dice el punto del que quiero copiar de aquí hasta esta esquina, ¿cierto? Después le digo rotar esta figura con este centro, con esta posición y rotarlo acá. Entonces ahí estaría como haciendo el dodecaedro cuando está desplegado, ¿cierto? Cuando está abierto o cuando está hecho el desarrollo de la figura, ¿sí? Voy a hacer estos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, toda la parte de abajo del pentágono del dodecaedro abierto, voy a copiar esta acá, le voy a decir a esta que se rote por este lado. Ahora voy a hacer lo mismo, copiar, copio en esta esquina, le digo rotar, copiar, rotar. Bueno, entonces es como si tuviera ahí el dodecaedro abierto. Copiar, rotar. Bueno, entonces,
El dodecaedro está apoyado sobre una de sus caras. ¿Sí? Cuando nosotros vemos esa figura, él está apoyado, es que no tengo aquí ninguno como grandecito como para ver. No sé, no se ve bien acá. ¿Ah? Pero es que se vea como interno, pero bueno. Yo puedo utilizar una de las figuras, unos lados del pentágono para ponerlo sobre el piso y entonces estos lados suben. Yo podría averiguar cuántos grados sube esto, ¿sí? Más o menos aproximado y hacerlo aproximado, pero muy seguramente, si yo requiero precisión, tengo que hacerlo mediante elementos de precisión del programa, ¿sí? Entonces, lo primero, yo les voy a pasar un videito que les sirve mucho como para entender el concepto de la construcción. Lo hacen en otro programa, pero aplica perfecto para este programa, es entendible. Pero algo de lo que hablan en ese video es de los planos de construcción, ¿sí? De los C-planes. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, el dodecaedro está basado en que estos pentágonos rotan sobre una de las aristas, ¿cierto? Entonces, como que rotan con este eje de rotación o como con ese eje de pivote, ¿cierto? Y al subir estas dos esquinas de acá, ¿cierto? Entonces, lo que es esta esquina de acá, ¿sí? Bueno, voy a hacerla ahí como medio dibujada. Esta esquinita de acá, pero esta esquina de acá y esta esquina de acá, cuando suban, ¿cierto? Cuando hagan ese movimiento de rotación, van a encontrarse en un punto en el espacio, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo que hacer es encontrar ese punto en el espacio que me permita a mí, como esa intersección, y rotar esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, le podría decir al programa, bueno, yo quiero rotar este elemento, en este caso esta figura, la quiero rotar con cierto ángulo. Pero acá hay dos cosas. Estos ejes acá, ¿sí? Si yo lo utilizo el gimbal, vean eso, pues él lo va a rotar con respecto a un eje que él tiene, ¿cierto? Ahí, con respecto al centro de la figura. Entonces yo necesito es que cuando yo rote esto, no rote con respecto a este punto de pivote que sería el centro o el centroide en este caso, ¿sí? Sino con respecto a una de las aristas, o sea, que él como que me necesito cambiar como mi centro de rotación y ponerlo en este lado, ¿cierto? Entonces, en este caso, el gimbal no me ayudaría mucho, o tendría que desplazar el gimbal, si hay esa opción. Por ejemplo, si ustedes ven el gimbal acá, el gimbal tiene unas flechas, ¿sí? Tiene unos punticos acá, estos punticos son como para crear geometría, ¿sí? En este caso una extrusión. Tiene unas curvas que son para rotar la figura, ¿cierto? Y tiene unas flechitas, unos cuadraditos que son de escala, ¿sí? Entonces yo ahí puedo hacer transformaciones básicas. Mover, o posición, rotación y escala. Estos que están acá, mire, ¿cómo? Esto es, digamos, el C-plane. El C-plane es, digamos, este que está acá, es un plano de construcción que quedaría ubicado ahí, por ejemplo. ¿Sí? Ese sería como un C-plane con respecto a las dos flechas que se están poniendo negras. ¿Sí? Entonces sería con respecto a Z y con respecto a X. Y este C-plane es con X y con Y. ¿Listo? Entonces ahí como que me ilustra ahí los dibujos. Es muy útil esto. Entonces, tengo dos opciones, que una es cambiar el gimbal, pero entonces cambiar el gimbal es un poquito más complicado. Aquí, por ejemplo, dice, yo me ubico sobre el punto blanco, le doy clic derecho y ahí aparece como unas opciones que dice relocalizar gimbal, resetear el gimbal, alinear con el C-plane. Entonces, en este caso, él está alineado con el C-plane que por defecto que trae el programa, que es con respecto a los ejes. Alinear con un objeto, alinear con respecto al universo. Bueno, hay varias opciones. Si le pongo localizar gimbal, entonces él me dice, él va a salir aquí arriba el comando, ¿no? Dice gimbal origen. O sea, voy a cambiar el gimbal origen. Entonces yo le podría decir, bueno, voy a ubicarlo acá, ¿sí? Ahí dice gimbal X, dirección en X. Entonces voy a colocarla hacia allá, ¿sí? Dice gimbal dirección en Y, entonces voy a ubicarla hacia este lado. Y gimbal dirección en Z, lo hice muy abajo, hacia arriba, ¿cierto?
Me queda al contrario, pero bueno, igual en este caso me sirve. ¿Sí? Entonces me quedó el gimbal reposicionado acá, ¿cierto? Y si yo roto el objeto va a rotar con respecto a, me puedo ubicar sobre los ejes de rotación. Si yo lo quiero subir 36 grados, digamos, 36 grados. Pero bueno, en este caso sería, como la X está hacia abajo, como la Z está hacia abajo, tengo que darle menos 36 para que vaya para el otro lado. Menos 36. ¿Sí? Entonces ahí subió ese menos 36. Y tendría que hacer esto para cada uno de esos, ¿cierto? Pero bueno, podría hacerlo con uno solo y copiar el resto. Sí, o sea, darle copiar y copiar y copiar y pegar. Eso sería una opción, pero entonces, si ustedes buscan en internet, ese ángulo es como de 36 punto algo, si no es tan exacto. Entonces, la idea es hacer esa construcción como más geométrica, ¿sí? O sea, como localizar un centro, una línea, ¿cierto? Que esté acá y haga la rotación desde este punto, otra que haga la rotación desde este punto, y donde se intersectan, ahí está donde se encuentran los dos puntos, ¿sí? Entonces la idea sería hacer la construcción geométrica una sola vez, y luego, pues como ya subimos estos dos planos, podemos copiarlos mediante una matriz de polar o mediante una copia individual. ¿Listo? Entonces se puede hacer así. Entonces, cuando yo estoy trabajando, bueno, por ejemplo, este ya me queda reposicionado el gimbal ahí siempre, siempre. Mientras yo no lo mueva, o sea, ese queda como un gimbal local, para esa. ¿Sí? Si yo selecciono este, pues el gimbal de este, como yo no lo he relocalizado, pues va a estar ahí. Entonces, otra opción que podría utilizar más precisa, de pronto es la rotación, ¿sí? No la rotación con el gimbal, sino la rotación que trae el programa por defecto, ¿sí? Que es, digamos, yo le doy rotar. Acá hay unas opciones que dice rotar 3D, rotar la cámara, rotar, bueno, hay varias opciones. En este caso, la opción de rotación, que es la que utilicé para localizar esos puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la rotación. Yo tengo voy a mover este punto acá y a desplazarlo un poquito. Bueno, entonces, yo quiero localizar poner este punto acá y rotarlo con respecto a la línea para que me quede alineado, ¿cierto? Entonces, voy a seleccionar este punto, ¿sí? El objeto, o yo puedo escribir el comando. El comando primero sería mover. Selecciono objetos que va a mover Enter. Selecciono el punto de donde va a mover y selecciono donde va a mover, bueno, voy a moverlo aquí a esta esquinita. Quiero rotar este lado para que se una con entonces voy a utilizar rotación, rotar. Dice, selecciona objetos que va a rotar. Bueno, voy a rotar Enter. Centro de rotación. Entonces, el centro de rotación yo lo puedo cambiar. O sea, yo puedo decir dónde va a ser el centro de rotación. Yo lo puedo seleccionar. Entonces, voy a decir que el centro de rotación va a ser ¿sí? Y ahí aparece como un Smart Track, que llaman como una guía inteligente que me dice, bueno, la rotación la va a hacer acá. Va a ser sobre el eje XY perpendicular a Z, ¿sí? De acuerdo al dibujo. Entonces me pregunta, ángulo de la primera referencia o un punto de referencia. Entonces, como yo sé que voy a rotar esta esquina de acá, ¿sí? Esta es la que voy a rotar. Entonces mi primera referencia sería esta esquina. Pum, enter o clic. Y ahora me dice segunda referencia, entonces lo voy a rotar hacia allá. ¿Sí? ¿Listo? Y ahí queda como rotado. Entonces, la rotación con el comando rotación es diferente a rotar de pronto con el gimbal. ¿Sí? Entonces, sería lo primero que tenemos que entender. Pero, ¿dónde puede estar la dificultad acá? Y por eso les voy a pasar el video para que lo vean, a ver si les clarifico un poquito. Es que yo necesito rotar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo necesitara rotar con el comando rotación con respecto a esta línea, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta que dependiendo en el comando en el que estoy, en la vista que estoy, pues la rotación va a ser con respecto a la vista que estoy. Por ejemplo, si yo activo en frontal el comando rotación, rotar, selecciono el objeto acá, pero me voy acá a frontal, le doy enter, le pongo centro de rotación, digamos acá. Entonces mire que el círculo, si lo van a ver arriba en la perspectiva, se hace con respecto a Z, Y, ¿sí? Porque me ubiqué en frontal. Si me ubico en lateral, enter. Y
¿sí? Entonces, aquí el círculo lo hace con respecto a la lateral, right? Y derecha en este caso, y es paralelo a Y, ¿cierto? Es paralelo a, perdón, es paralelo a ZY. Entonces aquí hay que tener cuidado. Si yo me ubico en la perspectiva, no voy a poder, digamos, si yo le digo rotar, por más que quiera, selecciono el objeto, enter, y quisiera que esto rote sobre el plano Y, Z, pero no se puede. En la perspectiva siempre lo van a hacer sobre el C-plane que está por defecto. Entonces, ahí tengo dos opciones. O pues venirme aquí a la lateral, ¿sí? Yo me cambio a la lateral y se cambia. ¿Sí? Sin darle clic. Se cambia acá. O me vengo acá y se cambia. ¿Sí? Entonces, dependiendo de donde esté, si voy a frontal, lo veo en frontal. No estoy haciendo clic. O sea, él está con la herramienta seleccionada. Entonces, me cambio aquí a perspectiva como si lo hiciera sobre XY. Si me cambio aquí a frontal, como si lo hiciera sobre ZY. Y si me cambio aquí a lateral, es como si lo hiciera sobre ZX. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, si yo me ubico acá en este, aquí va a rotar con respecto a este, con respecto a este punto. ¿Listo? Y ahí sí voy a rotar el elemento. ¿Sí? Pero como no vamos a decirle tantos grados, sino que lo que vamos a hacer es una construcción geométrica, ¿cierto? Entonces, yo les voy a compartir estos videitos para que los revisen. Entonces, aquí hay un video que dice dodecaedro construcción, ¿sí? Utilizando un programita de dibujo muy parecido a ese. Entonces, la construcción que está acá, esta construcción que está aquí, que es una... Entonces, tenemos nuestra base de nuestro dodecaedro, tenemos una construcción para saber dónde se van a intersectar esos puntos. Entonces, lo que hacemos es una construcción geométrica, es como si trazáramos unos arcos, ¿sí? Con respecto a estas líneas, y donde se intersectan los arcos va a estar esta línea, y ahí es donde vamos a rotar luego este punto para que sea un punto exacto, ¿sí? No va a ser 36 punto tanto que yo lo di en ángulo, sino que por construcción lo voy a sacar, ¿listo? Entonces aquí tengo el del dodecaedro y aquí tengo el del icosaedro, ¿bueno? Que también utiliza una construcción parecida. ¿Sí? Entonces aquí está el icosaedro con una construcción parecida. Él en el video utiliza, mueve los C-planes, ¿sí? Nosotros podemos utilizar esto o mover el C-plane. Entonces, ¿qué es mover, por ejemplo, el C-plane? El C-plane es que, por defecto, si yo hago un dibujo aquí, yo les decía, bueno, voy a hacer un dibujo aquí en frontal. Entonces, yo hago un cuadrado acá. Ese cuadrado lo está ubicando sobre el plano Z, y en este caso X, que es la roja, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo le puedo decir al... Ah, no borro ese. Entonces voy a tomarlo como referencia. Entonces yo voy a mover este, por ejemplo, este cuadrado acá, ¿sí? Y, porque eso pasa mucho, yo voy a ir a frontal y quisiera hacer un círculo que esté ubicado sobre el mismo plano de construcción o plano de dibujo del correcto. Si lo hago así, pues si yo voy a revisar la perspectiva, donde dice ese círculo es acá, ¿sí? Entonces, yo puedo reposicionar los planos de construcción. Entonces, si yo quiero dibujar con respecto a esta figura, entonces yo voy a C-planes. Acá hay varias opciones. C-plane original, que es como está. Un plano de construcción elevado. Un plano de reconstrucción con respecto a un objeto, por ejemplo, ¿cierto? Que este nos serviría. O puedo reposicionarlo con 3 puntos. Entonces, por ejemplo, con 3 puntos es como volver a reposicionar el espacio. 3 puntos. Dice C-plane original 0000. Ahora vamos a reposicionarlo acá. Entonces, en esta esquina voy a poner el C-plane. Ahí va a estar XY. La orientación del eje, dice, del eje X, hacia allá, digamos. La orientación del eje Z es. Entonces, si ve, por ejemplo, ahí quedó el C-plane reposicionado ahí. En este caso. O no, yo lo quiero es más bien con respecto a, dice, plano de origen, bueno, acá, el eje X acá, y aquí el eje Z, ¿sí? Entonces, mira, ahí me reposicionó el C-plane donde está el cuadrado. Entonces, por ejemplo, cuando vayan a dibujar, bueno, aquí sí dibujan, ¿sí? Este dibujo en frontal
lo van a dibujar donde estaba el C-plane anterior. Pero, por ejemplo, yo puedo decir que quiero dibujar ese círculo en el C-plane que acabo de hacer, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, coloco aquí frontal, set view, perdón, C-plane, y coloco, bueno, le puedo colocar un nombre al C-plane que acabé de hacer, o al de 3 puntos. Entonces, lo vuelvo a hacer, acá y acá. Y entonces aquí lo puedo guardar como nombre para los planos. Entonces puedo posicionar ese C-plane acá. Le puedo dar como un nombre ahí. C-plane. Bueno, sí, démoslo decir 01 igual. Listo. Entonces, cuando lo seleccionen acá, él va y se ubica en ese C-plane ahí, le dice. Y cuando dibujen acá, pues dibujan ahí sobre el C-plane, ¿sí? Ahí están dibujando sobre el C-plane donde está el cuadrado. Entonces esa es una opción también, porque es que aquí en el video, él por ejemplo habla de planos de construcción y mueve el plano de construcción. Es otro programa, pero funciona muy parecido acá. Entonces él posiciona, por ejemplo, acá el C-plane lo posiciona, por ejemplo, con respecto a esta línea, para hacer un arco por esta línea y otro arco por esta línea. ¿Listo? Pero también lo podemos hacer cambiando las vistas. Vamos a ver si no se enreda. Entonces les voy a hacer el documento, les estoy haciendo el documento con unas medidas en especiales para cada uno de los elementos, sobre todo para estos, para que queden de las medidas que son, y ustedes los hagan con esas medidas, tracen el arco con esas medidas y ya les paso. Ese sería entonces para la siguiente clase. O sea, nosotros en el 25 entregamos este poliedro, pero yo les voy a mandar este documento hoy, entonces para que lo vayan mirando de una vez, ¿sí? Y en la siguiente clase, pues revisamos todo este concepto de construcciones, porque esto es muy útil cuando necesito medidas muy exactas. Entonces, como aprender a hacer construcciones ahí dentro de Rhino. Entonces, esa sería la siguiente tarea. Yo ahorita les subo el documento de una vez para que si ya ustedes terminaron el otro archivo, pues vayan haciendo este de una vez. No es muy complejo tampoco. Aquí en el Teams estoy construyendo, porque es que como me tocó esto hacerlo de carrera, no está el Teams, se me perdió. Bueno, aquí en el Teams, en archivos, cronograma. Entonces yo estoy haciendo como un cronograma de temas. Aquí le puse, bueno, temas que estamos haciendo. Todo esto que vamos a ver son superficies regladas. Superficies regladas que son poliedros básicos, los regulares, los irregulares, aplicando una herramienta en Rhino para desenvolverlos. Después los que son desarrollables, que son radiados, que se acuerdan de descriptiva, que son cónicas, cilíndricas, igual aplicando eso y aplicando una modificación sobre eso, sería superficies de simple curvatura. Después lo que son alabeadas, que son regladas, pero no son desarrollables, ¿sí? Esas superficies las vamos a hacer, las vamos a modificar y las vamos a generar con unos planos seriados, ¿sí? Entonces vamos a hacer el corte con una herramienta que se llama contorno y lo hacemos desde Rhino. Pero hay una cosa muy interesante, y es algo que estoy como estudiando recientemente, que es el Grasshopper, que es, digamos, volver paramétrico todo lo que estamos haciendo. Entonces, es parametrizar todo esto y utilizar esa programación para generar unas figuras que son como generativas. Entonces, yo puedo cambiar ciertos valores para que cambien. Después vamos a ver las superficies que son ya, bueno, la última, los tipos de alavea que son axiales, biaxiales, triaxiales y unos ejercicios de aplicación finales. Y luego vamos a empezar con las superficies que son no regladas, o sea, las que son formadas a partir de dos curvas que se conocen como de doble curvatura.
Entonces, esa es la manera como de trabajar estos conceptos, digamos, aplicados de geometría a la expresión tridimensional. ¿Sí? Entonces, ahí yo estoy como colocando y todos los temas que estamos viendo. Y lo voy a colocar, pues, cuando es la entrega, cuando son entregas, pues casi todas las clases van a haber entregas, porque son ejercicios corticos. Entonces, entrega de algún ejercicio y que hagamos. Bueno, entonces, mirar el videito y hacer esa construcción. Entonces, bueno, esto de las capas, ¿para qué era? Entonces, bueno, en el dodecaedro muy seguramente va a haber una capa de construcción. Entonces, dentro de dodecaedro vamos a darle subcapa. Entonces, la subcapa va a ser el construcción. Entonces, aquí layer 1, construcción, que son lo que necesito. Otra subcapa que serán las curvas. ¿Sí? Curvas son todas esas líneas, no importa que sean rectas, se llaman aquí curvas. Todas estas curvas. Y como vamos a generar superficies, entonces una subcapa que se llame superficies. Sí, entonces ahí van a estar todas las superficies que necesitamos. El programa tiene unas cosas de selección que sí, yo aquí donde están selección, yo cuando estoy dibujando puedo seleccionar puntos, curvas, ¿sí? Superficies, mallas, pero pues a veces es útil tener todo separado en capas. Superficies. Y como vamos a generar un plano de esto, pero plano en 2D de recorte, pero no creo que lo recortemos. Entonces, una subcapa que va a ser ahí los planos de recorte. Planos de, sí, que es utilizando la herramienta de un desenvolver, los ubicamos ahí. Entonces, cada capa de esas tendrá 4 subcapas. Construcción, curvas, superficies y planos de recorte. Dentro de la capa dodecaedro. Entonces, ahí como que ordena uno el trabajo como por las cositas que uno tiene. Listo, yo creo que no sería más. En este que vamos a entregar, bueno, vamos a entregar el archivo de Rhino así, el archivo de los planos de recorte en PDF, y no lo vamos a armar porque igual estos son polígonos como sencillos, entonces no creo que los armemos, ¿sí? Solo entonces sería el archivo de Rhino y los planos de recorte como para ya hacer la impresión o el recorte que uno necesite. Y entramos en el siguiente ejercicio que sería ya el de curvatura simple, bueno, que sería el siguiente ejercicio que pues vemos la otra clase, pues la teoría de curvatura simple y ya empezaremos a mirar loft, el array, el barrido, que nos sirve para generar superficies. Bueno, esa sería como la tarea. ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí? Entonces ya les paso dentro del documento, yo les pongo estos dos enlaces a estos dos videos, que es dodecaedro construcción y cosaedro construcción. Bueno, ahí se los pongo dentro del documento. Ya se los subo el documento, ya lo termino. Es que quiero, bueno, saber cómo las medidas de uno de los lados.